La edición 2026 de la Paris-Roubaix 2026 no fue una carrera cualquiera. Fue una auténtica guerra sobre ruedas. Desde el primer kilómetro, el temido infierno del norte dejó claro que solo los más fuertes y los más resistentes sobrevivirían. Entre todos, dos nombres destacaban por encima del resto: Tadej Pogačar y Wout van Aert, protagonistas de una rivalidad que ya venía encendida y que aquí alcanzaría otro nivel. El terreno no perdonaba. Con más de 50 kilómetros de adoquines, cada sector era una trampa lista para destruir piernas, bicicletas y sueños. Pero mientras muchos favoritos comenzaban a sufrir desde temprano, Pogačar y Van Aert parecían moverse en otra dimensión, resistiendo el caos y manteniéndose siempre en el frente, como si supieran que su verdadera batalla aún estaba por comenzar. Pogačar, con su ambición intacta, llegaba con la mirada puesta en la historia. No era solo ganar, era completar su colección de monumentos y consolidarse como uno de los más grandes de todos los tiempos. Pero frente a él tenía a Van Aert, un especialista en este tipo de terrenos, un guerrero del pavé que no estaba dispuesto a ceder ni un solo metro. Y así, entre polvo, caídas y tensión creciente, comenzó a tomar forma un duelo inevitable. No era solo una carrera, era un choque de estilos, de mentalidades y de orgullo. El esloveno contra el belga, la ambición contra la resistencia. Y lo que estaba por venir apenas era el inicio de una batalla que quedaría grabada en la historia del ciclismo. El infierno del norte comenzó a pasar factura mucho antes de lo esperado. En medio del caos de los adoquines, la tensión explotaba en cada sector, y fue ahí donde Tadej Pogačar vivió uno de sus momentos más críticos. Un problema mecánico lo obligó a detenerse en plena carrera, rompiendo por completo su ritmo justo cuando la competencia empezaba a volverse más agresiva. Fueron segundos que parecieron eternos. Mientras su equipo reaccionaba contrarreloj para asistirlo, el grupo de cabeza no perdonaba y seguía avanzando con fuerza. Pero Pogačar no es un corredor cualquiera. Con una determinación impresionante, volvió a la bicicleta y comenzó una persecución feroz, recortando distancia a pura potencia y dejando claro que no estaba dispuesto a rendirse. Delante, Wout van Aert se mantenía firme, siempre atento a cada movimiento, evitando riesgos innecesarios pero sin perder protagonismo. El belga entendía perfectamente que en una carrera como esta, la paciencia podía ser tan letal como el ataque, y por eso eligió medir cada esfuerzo mientras el resto se desgastaba. Cuando finalmente Pogačar logró reconectar con los líderes, el mensaje fue contundente. La batalla seguía viva. No solo había superado la adversidad, sino que regresaba con más hambre que nunca. Y con Van Aert esperándolo al frente, el escenario estaba listo para que la rivalidad explotara en su punto más alto. La carrera entró en su fase más decisiva cuando el grupo de favoritos comenzó a romperse sin remedio. Fue entonces cuando Tadej Pogačar decidió tomar la iniciativa, lanzando un ataque violento sobre el pavé que sacudió por completo la competencia. No era un simple intento, era una declaración de intenciones. Quería ganar, y lo quería hacer imponiendo su ley. Pero justo detrás, como una sombra imposible de soltar, apareció Wout van Aert. El belga no entró en pánico, no respondió con desesperación, simplemente resistió. Se pegó a la rueda de Pogačar con una frialdad impresionante, absorbiendo cada aceleración como si estuviera esperando el momento perfecto para contraatacar. Los sectores más temidos, como Mons-en-Pévele y Carrefour de Le Havre, se convirtieron en el escenario de este duelo brutal. Cada tramo era un combate directo, donde Pogačar insistía una y otra vez, buscando romper la resistencia de su rival. Sin embargo, Van Aert respondía con inteligencia, manteniendo el control y negándose a ceder terreno. Y así, pedalada tras pedalada, la carrera quedó reducida a lo esencial: dos hombres, dos estilos y una sola victoria en juego. El resto había quedado atrás. Ya no había estrategia colectiva ni refugio en el pelotón. Solo un cara a cara donde cada error podía costarlo todo. La rivalidad había alcanzado su punto más alto, y el desenlace se acercaba con una tensión insoportable. Con más de 50 kilómetros por delante, la carrera ya no era una cuestión de grupo. Era un duelo directo entre Tadej Pogačar y Wout van Aert. Ambos rodaban al límite, intercambiando esfuerzos, midiendo cada movimiento con una precisión casi milimétrica. El desgaste era evidente, pero ninguno estaba dispuesto a mostrar debilidad. Pogačar seguía insistiendo. Cambios de ritmo, aceleraciones cortas,
Ataques en puntos inesperados. El esloveno buscaba romper la resistencia de su rival por pura explosividad. Sabía que no podía llegar al final con Van Aert fresco, y por eso intentaba desgastarlo poco a poco, obligándolo a responder una y otra vez sobre el terreno más cruel. Pero Van Aert jugaba a otro ritmo mental. No se desesperaba, no se precipitaba. Cada vez que Pogačar atacaba, él respondía con una calma impresionante, manteniendo siempre la distancia exacta. Su estrategia era clara: sobrevivir, resistir y esperar el momento perfecto, incluso si eso significaba soportar un sufrimiento extremo durante kilómetros. El aire se llenaba de tensión. No había palabras, no había gestos, solo miradas rápidas y respiraciones agitadas. Era una batalla psicológica tanto como física, y mientras el velódromo de Rovik se acercaba lentamente, ambos sabían que todo se decidiría en un instante, en ese último esfuerzo donde solo uno podría imponerse. El sonido del público comenzó a crecer a lo lejos, señal de que el mítico velódromo ya estaba cerca. Tadej Pogačar y Wout van Aert llegaban juntos, después de una batalla desgastante que había llevado sus cuerpos al límite absoluto. Ya no quedaban ataques explosivos, solo estrategia pura y nervios de acero. Pogačar tomó la delantera al ingresar al velódromo. Marcó el ritmo, intentando controlar la situación desde el frente, como si quisiera obligar a Van Aert a mostrar sus cartas primero. Era un movimiento calculado: reducir la sorpresa, imponer su paso y preparar el terreno para un sprint donde cada detalle sería decisivo. Van Aert, sin embargo, no cayó en la trampa. Se mantuvo a rueda, paciente, observando cada gesto del esloveno, estudiando su respiración, esperando ese mínimo instante de duda. El belga sabía que después de todo lo vivido, la carrera no se ganaría por fuerza, sino por inteligencia y timing perfecto. La campana sonó para la última vuelta, y el silencio interno entre ambos fue total. Todo se reducía a unos cuantos metros, a una sola decisión. Dos titanes, una historia en juego, y un final que estaba a punto de explotar en uno de los desenlaces más intensos que se recuerden en el infierno del norte. La última vuelta fue un pulso de nervios imposible de describir. Tadej Pogačar seguía al frente, sosteniendo un ritmo alto, intentando desgastar lo poco que quedaba en las piernas de su rival. Pero justo cuando parecía tener el control, Wout van Aert decidió que era el momento, el instante exacto que había estado esperando durante toda la carrera. El belga lanzó un sprint largo, potente y demoledor. No fue un ataque explosivo cualquiera, fue una apuesta total, medida al milímetro. Pogačar intentó reaccionar, pero el desgaste acumulado, los esfuerzos previos y la dureza del pavé terminaron pasándole factura en el momento más decisivo. Metro a metro, la diferencia comenzó a abrirse. Van Aert volaba sobre el asfalto del velódromo, mientras Pogačar luchaba por mantenerse, sabiendo que la victoria se le escapaba entre los dedos una vez más. Era una imagen dura, la de un campeón que lo había dado todo, pero que volvía a quedarse a las puertas. Finalmente, Van Aert cruzó la meta en primera posición, conquistando la gloria en la París-Roubaix y firmando una victoria construida sobre resistencia, inteligencia y determinación absoluta. Pogačar, por su parte, confirmó su grandeza incluso en la derrota, porque en esta rivalidad, más allá del resultado, ambos dejaron claro que están destinados a seguir escribiendo capítulos legendarios. Y así, en el corazón del infierno del norte, la rivalidad entre Tadej Pogačar y Wout van Aert escribió otro capítulo inmortal. No fue solo una carrera, fue una batalla donde el sufrimiento, la estrategia y el orgullo se mezclaron hasta el último segundo, dejando una huella imborrable en la historia del ciclismo. Van Aert se llevó la gloria, sí, pero Pogačar se ganó algo igual de poderoso: el respeto absoluto de un duelo que lo exigió todo. Porque en escenarios como la París-Roubaix, no solo gana el más rápido, sino el que resiste cuando todo parece perdido. Dos estilos, dos mentalidades, dos gigantes destinados a encontrarse una y otra vez. Y mientras uno celebra hoy, el otro ya piensa en volver más fuerte. Porque si algo dejó claro esta historia, es que esta rivalidad aún no ha terminado. El infierno del norte eligió a su rey, pero la guerra entre leyendas apenas comienza.